Muy bien, muchas gracias, Salcedo, que me recordó que tengo que grabar. Bueno, no tengo que grabar, pero es bueno hacerlo. Y aquí voy a mencionar lo que hemos estado haciendo. Primero, estuvimos criticando al presidente de Estados Unidos porque las universidades de Estados Unidos corren el peligro de convertirse en las universidades venezolanas, cosa que sería muy mala para el mundo entero. Ya es malo para el mundo entero que las universidades venezolanas estén en mala situación. Imagínense ustedes si pasa eso con las de Estados Unidos, que es el país que tiene más influencia en el mundo. Y después comenzamos a hablar de los temas de lengua española. Uno, me falta decir que hoy es miércoles 30 de abril del 2025 y tengo lengua española uno de la Escuela de Idiomas Modernos de la Universidad Central de Venezuela. Quería hablar un poquitín del programa, por lo menos del primer lapso, para que todos estemos claros en lo que se aproxima, ¿no? El primer tema es la historia de la lengua española, que hace como 2 años pusimos de primero, eh, y vamos a hablar un poquitín de eso hoy también, no va a dar tiempo de nada, y después seguimos la próxima clase. Las categorías gramaticales. Las categorías gramaticales son sencillamente los tipos de palabras. Cualquier palabra que usted diga, que usted utiliza, que usted encuentre en el periódico o por ahí en un aviso en la calle, entra en alguno de estas categorías, que son solamente 9. Ah, hay quienes dicen que son 8 y hay quienes dicen que son 10 y hay quienes dicen que son más, pero desde los romanos para acá son 8, son 9. Eh, Hay quienes están considerando las conjunciones y las interjecciones ahora una sola categoría, pero bueno, es una discusión que tendríamos que pasar primero por aquí para poder tener ideas con que apoyar o rebatir esa idea. Bueno, de los más importantes son que uno necesita conocer bien para hablar un idioma, sobre todo si es un idioma extranjero, para escribir, para llevársela bien con esto que ustedes acaban de empezar a estudiar. Son los sustantivos, los adjetivos, los verbos, los pronombres quizá. Yo tenía una profesora de lengua española, aunque se llamaba castellano, que decía, a usted lo aterrizan en un país extranjero y usted lo primero que va a empezar a utilizar son verbos y sustantivos. Usted tiene 5 o 6 verbos, 5 o 6 adjetivos, 5 o 6 verbos, 5 o 6 sustantivos y ya puede desayunar, ¿no? Porque en realidad la mayoría de las ideas que uno expresa en la cotidianidad y en los ambientes formales y de estudio y de trabajo, etcétera, la mayoría de lo que uno expresa son nombres de cosas que hacen cosas, o sea, verbos, sustantivos que hacen, que tienen acciones, es decir, verbos. Es verdad que hay verbos que no expresan ninguna acción, como por ejemplo dormir. ¿Qué está haciendo uno cuando está durmiendo? No es exactamente una acción. O sea, que ya podemos ir entendiendo de una vez en la primera clase que verbo no es equivalente a acción. Pero bueno, a uno de chiquito le enseñan. ¿Cómo reconoces el verbo? Bueno, es lo que es la acción en la oración. Está bien para comenzar, ¿no? Está bien cuando uno está pequeño y apenas está entrando en este asunto, pero ustedes ya entraron. Verbo no siempre es equivalente a acción. Pero usted conoce 3 o 4 sustantivos y puede hacer oraciones si conoce algún verbo, ¿no? Siempre son cosas que hacen cosas o cosas que ejecutan acciones, aunque no todas son acciones. Y cuando decimos sustantivo, también nos referimos a seres vivos. Para explicar rapidísimo, cuando yo he tenido que dar clases en primaria o en bachillerato, que gracias a Dios ha sido 2 o 3 veces nada más en la vida, eh, después les hablo de eso, les cuento los chistes. Cuando he tenido que explicarle esto a gente que no tiene ni idea de nada de lo que le estoy hablando, digo, un sustantivo es el nombre de una cosa. Todas las cosas tienen nombre, ¿no? Eh, y en gramática los llamamos sustantivos o incluso lo llamamos nombre. Hay idiomas en los que no se dice sustantivo, se dice nombre. En francés, por ejemplo, se dice no, nombre. En inglés se dice noun, que es exactamente eso, nombre.
Y en español mayoritariamente decimos sustantivo. ¿Ok? No se asusten si alguien dice, ¿cuál es el nombre principal de esta oración? El sustantivo. Usted busca el sustantivo más importante y dice, es este. Entonces, piedra, aire, fíjense la diferencia sustancial que hay entre una piedra que es sólida y el aire que es etéreo, ¿no? Un gas. Pero son sustantivos. O sea, no es por el significado, es por el tipo de palabra. Eh, aire, hombre, ¿no? Eh, qué sé yo, policía, piedra, cielo, democracia, libertad, amor. El aire por lo menos uno siente que le pega en la cara, pero la libertad, ¿cómo se siente eso? Pero son sustantivos todos, porque son nombres de una cosa. Me quedo hasta ahí. Ah, les iba a contar también de un amigo mío estadounidense que es periodista que trabajó en Venezuela 8 años. Trabajó 3 de esos años conmigo. Y lo único que aprendió a decir, ¿no? Me acordé de él porque mencioné en la profesora que dijo, usted se aprende 3 o 4 sustantivos, 3 o 4 verbos y ya puede desayunar, eh, sin tener que robar. Me acordé de él porque en 8 años lo único que él aprendió a decir fue ah, una arepa de jamón con queso y café con leche, por favor. Él decía, él llegaba a algún cafetín, decía eso y ya, desayunaba. Ya al mediodía, cuando estaba con nosotros en la oficina, en el periódico, ya, íbamos juntos y alguien lo ayudaba con el mesonero. ¿No? Pero cuando estaba sola, cuando él estaba solo, era una arepa de jamón con queso and café con leche, por favor. Eso era todo lo que él sabía decir. Bueno, decía buenos días, buenas tardes, y todo eso. Bueno, después vienen, fíjense que el verbo, como es el centro de atención de la oración, a ese le dedicamos una semana entera, solo para el verbo, está señalado ahí. Después la cosa sube de nivel y llegamos a la oración y después sube de nivel y llegamos al texto, ¿no? El estudio del párrafo, más precisamente el párrafo, porque si hablamos de texto, lo esencial es el párrafo. Y después nos ponemos a estudiar qué criterios existen para determinar que un texto es un texto, ¿no? Porque no todo lo que está escrito, no todo lo que sale de nuestros labios se puede llamar texto de verdad, verdad, porque para que un escrito, vamos a llamarlo así, o una emisión de voz se pueda llamar texto, tiene que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Por ejemplo, tiene que tener sentido, tiene que ser comprensible para los otros, tiene que tener orden, tiene que tener información nueva con cada párrafo que uno dé, digamos párrafo, eh, tiene que tener información nueva con respecto a la que ya dijimos. No que vamos a repetir lo mismo que dijimos en el mismo párrafo 7, 8 veces y presentamos un texto de 10 párrafos. No, son 10 párrafos, pero tienes una sola idea. Lo que hace es repetirla y repetirla. Eso no se puede llamar, eso no se puede llamar texto. Eh, bueno, hay ese criterio y hay otros, ¿no? Eh, Y después ya no estamos examinando, porque todo esto que hemos visto hasta el número 7 son ideas, conceptos que tenemos para reconocer en lo que nos llega. Pero también nosotros somos posibles autores de textos. Y en esta clase hay que ser autor todo el tiempo. Todo el tiempo les estamos pidiendo a los estudiantes que escriban y que escriban sus propias ideas, no es que se las copien de otros, lo cual no quiere decir que no podemos utilizar las ideas de los demás. Claro que podemos, porque gracias a Dios ellos existieron primero y nos dejaron escrito eso. Está bien, pero hay que reconocerles su mérito. No es que las vamos a tomar para nosotros y vamos a simular que las pensamos nosotros. No, pero nosotros podemos ser autores, somos siempre autores de lo que decimos, y bueno, en este caso, en la universidad, en esta clase, vamos a ser autores de lo que pensamos. Eh, Siempre le digo a los estudiantes que uno viene a la universidad a leer, a escribir y a pensar, o a pensar, leer, o a escribir, a pensar, en el orden que sea, pero son esas 3 cosas. Lo principal que uno hace en la universidad, sobre todo en humanidades. Pensar, leer y escribir. En el orden que lo quieran poner, siempre estamos haciendo esas 3 cosas. Entonces, en la actividad de escribir, conviene tener algún método, porque es tristísimo cuando uno empieza con mucho entusiasmo.
a escribir un texto y cuando llega ya al tercer párrafo, que en algunos casos es como la sexta o séptima línea, ya uno se siente desorientado, ya no sabe para dónde va. Ay, ¿qué digo ahora? Cuando uno prepara un plan, cuando uno hace un plano, como si fuera a construir una casa, cuando uno hace un plano, cuando uno pone una ruta, ¿no? Como un viaje. Si voy para Naiguatá, ya salió el ejemplo de Naiguatá, ya ustedes cuando tengan tiempo en la escuela y hablen con estudiantes más viejos y pregunten, mire, ¿y qué tal, profesor tal? Ah, no, muy bien, sí, pero pobrecito, siempre tal y cual. ¿Y Malaber qué tal? Ah, el viaje a Naiguatá. Él nunca ha ido a Naiguatá, pero siempre lo pone de ejemplo. El plan de texto es como cuando uno va para Naiguatá y se pone a planificar. Porque mira, yo nunca en la vida he ido para Naiguatá. Yo no sé si ahí hace frío o hace calor. Es decir, que no sé si me tengo que llevar un chorcito y una franela o si tengo que llevar un abrigo, ¿no? Eso es una gran diferencia en el peso que tengo que cargar, mijita. Además, no sé si tengo que ir en avión o puedo ir en bicicleta o a pie. Todos esos temas, todos esos puntos los tengo que tener en cuenta. ¿Puedo ir solo o tengo que ir en cambote porque es peligroso, porque o es más divertido, qué sé yo? No, no tiene que tener en cuenta esos detalles. Eh, ¿Puedo llevar a mi amigo Pedro o que Pedro como es vegetariano la va a pasar mal? No, tengo que saber. Bueno, ya les estoy diciendo muchas cosas. Entonces, da dolor que uno empieza con mucho entusiasmo a escribir sus cosas, su texto, y en un examen uno no tiene tiempo para perder y después ya la tercera frase ya uno no sabe para dónde va. Conviene tener una estructura pensada antes de escribir la primera palabra. Saber para dónde va uno y por qué camino se va a meter. Como cuando uno tiene que averiguar primero en qué estación del metro me tengo que salir, porque ahí a 2 cuadras está la estación, sí, la parada del autobús que lleva para Naiguatá o qué sé yo, la parada de autobús que lleva para Ciudad Bolívar, donde tengo que tomar otro autobús que me lleva a Mérida, donde agarro un avión que me lleva a Naiguatá. Y ese es el camino, bueno, lo tengo que tener planificado y tengo que llevar por lo menos plata para pagar el avión. Uno tiene que saber por qué camino se va a meter. Y eso se hace con el plan de texto que todo el mundo quiere evadir, pero es la gran solución para escribir derechito y rápido, que tiempo uno nunca tiene. Ustedes saben. Bueno, después vienen unos conceptos de esos muy necesarios como la claridad, concisión, sencillez y exactitud, que ahí en ese caso van a ver un video preparado por un tal Malaver, y en la corrección del texto, no, eso no existe. Este programa es viejo. El décimo tema no es ese, aunque yo estoy hablando todo el tiempo de eso, de la corrección de nuestros textos y estoy introduciendo la traducción todo el tiempo porque todo esto que estudian, por lo menos en los 2 primeros años de la carrera, todo lo que estudiamos en los primeros 2 años de la carrera y en el resto de la carrera, todo va dirigido a convertirse en traductor o en intérprete, o en las dos cosas, o en profesor de alguna lengua, o en investigador de la lengua, de la historia de la lengua, de lo que sea. Y todo hay que aprenderlo lo mejor posible para convertirnos en el mejor traductor posible, o el mejor profesor, o el mejor lo que sea. No puede uno esperar a graduarse y que por fin alguien lo contrate a uno en su primer empleo para ponerse a preguntarse, ay, ¿cómo era la cosa de los sustantivos y el verbo? Yo recuerdo que me la hacía unos chistes con eso, pero ¿cómo era la cosa? No, no puede ser el primer día de trabajo cuando uno se ponga a pensar en eso. Tiene que ser ahorita, cuando falta algún tiempo para que comencemos con eso, si es que no han comenzado ya, y que uno sepa reconocer así un adjetivo de un artículo de una verbo. Porque no ser capaz, estudiar idiomas y no ser capaz de reconocer al instante un sustantivo o una conjunción, lo que sea, es como graduarse de médico y que, bueno, uno está en el hospital y viene una señora con un niño enfermo y uno no sabe si el niño tiene gripe o tiene cáncer, ¿no? ¿Cómo puede ser? ¿No te graduaste ya, mi hijo querido?
Este, si el niño tiene cáncer y le recetas Atamel, te va a terminar muriendo. Y si tiene gripe y lo manda para quimioterapia, lo vas a matar. Entonces, hay que saber reconocer todos estos elementos que están mencionados ahí en el programa del primer lapso. Y miren los que vienen después con el segundo lapso. Y después en el tercer lapso. Y después viene el segundo año. Uno tiene que volverse especialista en este asunto, ¿no? Yo me sorprendo mucho siempre cuando hay estudiantes, incluso de la escuela de idiomas, que, que quieren contratarlo a uno para que le corrija el trabajo de grado. Sí, profe, porque yo ese asunto de las comas y las tildes y todo eso, yo no soy experto en eso. Yo siempre le digo, no, ¿qué es esto? Por Dios. O sea, que yo he estado perdiendo mi tiempo cuando fui tu profesor. ¿Por qué dices eso, profesor? A mí me gustaban sus clases. Bueno, sí, está bien, qué maravilla que te gustaban, pero es que tú estabas en esa clase para convertirte en especialista justamente en eso que dices que no tienes ninguna habilidad. ¿Cómo vas a contratar a una persona para que te corrija las comas y las tildes y la concordancia y todo eso? Si el especialista tendrías que ser tú. A ti es a quien van a contratar para estas cosas. La de plata que he ganado yo con eso. Yo. Bueno, quizás no sea mucho, pero he tenido unos cuantos trabajos de corrección. ¿Sí? Que la gente me entrega su trabajo de grado, sí, exactamente, hasta de posgrado, para que yo lo corrija, ¿no? Y en algunos casos se trata de gente que no tiene tiempo para hacerlo. La mayoría de los casos es que gente que estudia periodismo, gente que estudia historia, que estudia derecho, lo que sea. Y que bueno, que como eso no es lo suyo, entonces no aprendieron nada de redacción. Qué tontería esa, porque miren cómo han tenido que escribir un libro, porque una tesis es un libro, que hasta se publican y todo. O sea, uno le quita las señales de que es un trabajo que hizo para cumplir un requisito en la universidad y eso es un libro. Este, no, pero esa es tu área y el que no sabe cómo se hace eres tú, que eso no tiene ninguna coherencia. Eso es como que el médico ese, que no sabe reconocer el cáncer de la gripe, recibe al niño y entonces llama, por ejemplo, a la enfermera que está empezando el primer año de enfermería y le dice, mira, ¿te puedes examinar aquí al niño bueno, que está mosqueando? Yo no sé si eso será tuberculosis o será hepatitis. Ana, revísemelo ahí, que yo en esas cosas no, yo no iba mucho a esas clases. ¿Qué es eso? Si el especialista eres tú, ¿con quién cuenta la gente que va al hospital? Entonces, muchachos, hay que meterse en la mente hoy. Bueno, hasta esta tarde les voy a dar tiempo. Hay que meterse en la mente que estamos en esto para convertirnos en especialistas en este asunto. Y el especialista no le dice, un momentico, ya vengo, que voy a llamar a mi profesor para consultarle. No, señor, ahora tú eres el que el profesor tiene que consultar, porque tú eres la siguiente generación. Tú vas a tener más información que el profesor, al final, ¿no? El profesor se va a volver viejo y se va a retirar. ¿No? Y tú vas a seguir activo, vas a encontrarte con los nuevos adelante. Después el profesor va a tener que llamarte a ti para decirte, mira, explícame esto, chico, que yo cuando yo trabajaba, cuando no me había jubilado, esto no existía. No estamos en esto ni siquiera en primer año. No estamos para hacer un repaso. Nos tenemos que convertir en especialistas. Ya al final de primer año, usted no puede equivocarse cuando le ponen una oración y le preguntan, mira, la tercera palabra ahí, eso es un artículo, eso es un verbo, un adverbio, ¿qué es eso? Tú no puedes fallar con eso. Y bueno, y más adelante mucho menos. De eso depende comprender o no comprender los textos que traducimos. Y no comprenda usted un texto para decir lo puede traducir. A lo mejor inventa algo y lo pone ahí, pero si no ve, y se trata de un texto científico, de un texto, de un manual para operar el hígado, estamos matando al paciente. Le van a echar la culpa al médico, pero la culpa es nuestra, porque si confundes el sustantivo hígado con el adjetivo vividor, porque se dice así en inglés, liver, liver, es que es el verbo vivir, claro, un vividor. No, no es el vividor, es el hígado. Usted te pone el vividor ahí, el médico que está siguiendo esas instrucciones no va a saber que, ay, bueno, vamos a cortar esto. Total, yo no reconozco el cáncer de la gripe, yo no sé si esto es el hígado
o es el páncreas, y eso no le hace falta a este señor para vivir. Ah, vamos a cerrarlo ya. Muerto el pobre paciente que confió en este doctor, muerto el paciente cuyo doctor confió en ese traductor, no sirve para nada. No podemos permitirnos eso a nosotros mismos. Es terrible, doloroso, triste. Entonces, muchachos, hay que subir la barra, como siempre se dice, hay que ponerse los estándares altos porque esa es la forma de que nunca un texto nos derrote, nunca un trabajo, un encargo, un empleo nos derrote. Esa es la forma de dar la talla. Eh, Oye, dicho esto, ya deberíamos ir a almorzar. Una recomendación importantísima siempre. Vamos a ver si le puedo ver las caras otra vez. Intenté verles las caras de asombro mientras decía estas cosas, pero no pude. ¿Hay alguna pregunta? Comentario. Los veo muy callados. Oye, Almeida, eso es una foto que tienes detrás de ti. Una foto tuya. Tienes tu propia foto detrás de ti. Yuhu, Almeida, te estoy preguntando. Sí, profe, es una foto. Pero no la quites. No era para que la quites. ¿Alguien tiene Ah, alguna porque pregunta? Ah, perdón. para que me vean la cara de que que estoy atenta a la clase y Ah, sí, decirle que sí. aquí todavía no es hora de almuerzo. Está bien, está bien. A ver, chicos, ¿alguna pregunta con lo que hemos visto hasta ahora? A ver, ya va un momento. Vea el chat, profe. ¿Qué pasaría en el chat? A ver. Lo último que tengo en el chat es el vínculo de Zoom. Ahí en el chat. Ah, perdón, el chat de Zoom. Perdón. Veamos. En mi caso, mi profesora de castellano solo nos mandaba a hacer obras teatrales y casi nunca veíamos la materia como tal. Eso sería en bachillerato. Entonces, mata. ¿Dónde está Sí, mata? sería bachillerato. Bueno, yo me imagino que cuando hablaban de teatro ya era como cuarto, quinto año, ¿no? Sí, Bueno, eso es lo que pero toca en bueno, ese, eso es lo que y toca en ese tercer, nivel. sí. Y tercer, segundo año era que si la pandemia y tampoco veíamos mucho, entonces, Ah, la bendita pandemia. sí. Este, ¿Cuándo será el día en que digamos, no, hace 50 años cuando vivimos la pandemia? Profe, yo tengo una pregunta. Un momento. ¿Cuándo será el día en que recordemos la pandemia como una cosa de hace 50 años y que no tenga una influencia tan grande, ¿verdad? Que a veces uno dice, mira, que yo tengo tal frustración por la pandemia. Mira, pero en los primeros años de bachillerato sí, me imagino yo que habría que haber hablado de gramática y no, de estas cosas. Pero, aunque lo estás presentando como una actitud medio irresponsable de la profesora, que seguramente lo era, este, a pesar de eso, oye, si te ponía a leer obras de teatro, qué maravilla, ¿no? O Ah, sea, habría que sí, haberse concentrado en actuábamos eso. eso. Sí, sí, que era interesante, pero había veces que no veíamos la materia, entonces era como que, Claro, sí. Sí, no, no puede ser solamente eso. Tienes sí, por eso. razón, tienes toda la razón. Pero bueno, aquí intentaré yo hacerlo mejor que eso. A ver, ¿quién era que me quería hablar? ¿Quién fue la chica que me quería decir algo y no, y yo tenía todavía algo que decirle a Mata? García, como que estás diciendo algo, pero no te escucho. No se oye. Ahora sí, Sí, le iba a preguntar que si ese programa que usted nos mostró nos los va a enviar por correo. este que estaba mostrando ahorita, Ajá. ese que estaba mostrando ahorita lo voy a enviar, por supuesto, el actualizado, ¿no? Que tiene eso mismo, pero como primer punto aparece la historia de la lengua española. Sí, claro que sí. Les voy a enviar todo eso para no tener que enviar uno cada lapso. De todas maneras, ese es el programa de la plataforma Ok. virtual.
pero siempre estamos tomando cosas del programa ese que ya les mandé, que es de las clases presenciales. A ver, aquí Oscaris me dice que me pregunta si le puedo enviar la información que le he enviado hasta ahora porque no le ha llegado el correo. Hay dos o tres estudiantes que me dijeron anteayer que había un problema con su correo, que yo tenía el correo equivocado, que lo cambiaron, no sé qué, no importa, y que no les había llegado todo lo que les había llegado a los demás. Pero ayer yo estuve buscando eso, quiénes eran esos estudiantes y cuál es la dirección a la que tenía que enviarlo, y encontré uno solo, una sola. Por favor, escríbanme al correo. Profesor, mi dirección es esta y mi número de teléfono es este para tener toda la información, aunque sobre, no importa. Es mejor cuando sobra. Eh, y entonces cuando yo me ponga en eso, veré, ajá, me falta cambiar la dirección de fulano para que le llegue todo y además le tengo que mandar lo que les ha llegado a los demás que a él no le ha llegado. Porque les dije que hicieran eso el otro día, pero parece que no todos lo hicieron y no hay problema porque se puede hacer ahora, no ha pasado nada. El que no haya recibido nada, que me escriba por favor al correo. Bueno, al chat también, pero el que yo voy a revisar con este fin es el correo. Ya se va a acabar esta llamada también. No hay más preguntas, ni más comentarios. Profe, porque es que no quiero usar Google Meet. ¿Por qué no quiero qué? Porque no quiero usar Google Meet. Ah, no, no se trata de que no quiera. Que yo estaba usando Zoom todo el tiempo. Eh, Mm, yo comencé a usar Meet también un año, hace como 3 años, porque un estudiante me dijo, profe, con Meet no hay esas interrupciones. Y lo empezamos a utilizar y ¡pum! Igual bueno, que... yo le digo porque yo le doy clase a niños y siempre lo hago por Google Meet. Entonces a veces la clase se extiende hasta 1 hora y media y nunca se corta. Yo tengo Entonces, la hipótesis de que eso pasa cuando son pocos contactos. ¿Cuántos alumnos tienes tú? no, sí, son pocos. Mm. O sea, Sí, que un si día. por clase son 5 y así. Ajá. Yo tengo tenido, no sé si todavía tengo, este año todavía no he recomenzado con eso. Existe en la Escuela de Idiomas el club de lectura, ¿no? Que una vez al mes nos reunimos para conversar sobre un texto que hemos estado leyendo durante todo el año, todo el mes, perdón. Pueden ser Ah, no sé, cuentos, no puede ser sabía. una novela, etcétera. Y cuando nos reunimos, invitamos al autor. Bueno, si es posible encontrar el autor, ¿no? ¿Qué? Me encanta. Y no es posible, como el caso de Cervantes, que el otro día le estuve escribiendo porque queríamos hablar de Don Quijote y el tipo no me contestaba el email. Y entonces yo descarté eso, porque qué mal educado, no me contesta. Este, no se van a reír. Yo me estoy Cervantes, riendo, pues, pero jajaja. O sea, por eso Cervantes no puse me el contesta el emoji. email. Yo lo quería Yo invitar y me no me reí, yo contesta. me reí. Ajá, nos reunimos una vez al mes y si no encontramos al autor, bueno, un especialista que hable de ese libro y de ese autor. Bueno, un día solo vinieron seis personas, porque unos son alumnos, otros son profesores, otros son gente de fuera de la universidad, todo el que quiera entrar puede entrar. Y yo me sorprendí cuando vi que habían pasado 2 horas y seguíamos ahí. Entonces me dije, mira, esto puede ser una indicación de que cuando hay pocos participantes no se interrumpe. Pero aquí tenemos 28 estudiantes y si vienen 20 ya... O también es una nueva actualización, porque por lo menos en italiano somos también bastantes y hoy vimos clase 1 hora y media y no se cortó, pues. Entonces Entonces, la próxima vez probamos con Meet. bueno, puede ser. Sí. Si funciona así, nos quedamos en Meet. Sí, yo sí lo he Ok, utilizado, no me niego a usarlo, por supuesto. Ah, ¿Qué profe, plataforma utilizaremos? ¿Canvas o eso era lo que Campus? le iba a decir, que le llega el chat. Eso no se ha decidido. Esta semana es difícil contestar esa pregunta, porque todavía Mm, estamos todos intentando sí, bueno, yo aprender sobre... tengo, creo que todos tenemos inglés en el campus y por lo menos yo tengo italiano y lingüística en Canvas. Entonces, Pero es que los del departamento de inglés parece que son los creadores de campus, porque ellos son los que lo conocen, sí, se llevan bien con él.
Es muy similar a Canvas, la verdad, o sea, pero Sí, yo vi que era similar, pero ujú. después encontré unas cosas que no, todavía no he aprendido cómo es. Tengo que curucutear más. A ver, siento que se va a acabar la clase y no vamos a tocar ni un solo punto de la historia de la lengua española, que es algo que tenemos que hacer. Díganme, por favor, yo tengo ahí el horario abierto, pero así, aquí está. Esta clase de hoy termina a las 11:45, 40, ¿no? Sí, profe, correcto. Y son las 10:55, es decir, falta casi una hora. Ah, bueno, ok, muy bien. Entonces veo que no hay más preguntas sobre el asunto del programa, por lo menos de lengua, Ah, del profe, primer lapso. y Oscaris le colocó que, Oscaris, no sé, que si le podía reenviar la información que a ella no le llegó el correo. Ya contesté eso, sí. Les pedí a todos los que estén en esa situación que me escriban al correo. Estuve buscando ver con quién tenía problema con eso. Estuve buscando ayer y no vi un solo estudiante. Entre las dos secciones, fueron cuatro o cinco que me lo dijeron, pero solo encontré un caso y lo arreglé. Fíjense, esto es una, un archivo de PowerPoint, una exposición que yo preparé para hablar de este asunto de la historia de la lengua española. Fíjense que dice recorrido inicial y escueto. Debería decir escuetísimo, porque este es un tema que han pasado 1000 años hablando, hemos pasado 1000 años hablando español. 1000 de verdad, no es una metáfora de mucho tiempo. 1000. Eh, Hemos pasado 1000 años hablando español y todavía hay que escribir libros para seguir hablando de la historia de la lengua española. Porque la lengua española no se compone solamente de lo que pasó en el siglo cuarto después de Cristo, ni en 1747. No, la historia del español es también lo que está pasando hoy y lo que va a pasar mañana, que no sabemos qué es, pero bueno, cuando llegue mañana, que está cerca, lo sabremos. Am, entonces, este recorrido es cuestísimo. Mira, aquí tenemos 38 láminas, eso no es nada. Pero bueno, nosotros no tenemos mucho tiempo para esto. De hecho, hoy tendría que ser la última clase sobre eso, y en realidad va a ser la última. No tenemos que apurar. Y le tengo que decir, ya voy a cerrar esta lámina porque la exposición no va a ser hoy. Le tengo que decir que yo preparé esta lámina basándome en estos tres libros que les voy a hacer llegar. La maravillosa historia del español, de, ¿cómo se llama este señor? Ya no me acuerdo. ¿Por qué no me acuerdo? Ajá, de Francisco Moreno Fernández, que es puertorriqueño, 2000 años de la lengua española, de Antonio a la Torre, que es mexicano, y la biografía de una lengua, nacimiento, desarrollo y expansión del español, de Enrique Obediente, que es de Mérida, venezolano. Ja, ja, ja. Bueno, en México también hay Mérida y en España. Y es mayormente este libro el que he utilizado para preparar esta. Los otros dos también, pero a mí el que me parece más sencillo, más agradable de leer, seguramente porque está escrito en mi propio acento, es el de Obediente. Obediente es un lingüista venezolano importantísimo que lastimosamente murió hace poco tiempo. Es un paisaje español. La historia en esta exposición comienza aquí, que el Imperio Romano y ergo el latín llegaron a la península ibérica donde se fue la luz anteayer en el siglo tercero antes de Cristo. Siglo tercero antes de Cristo. ¿Qué hablaban los pobladores del territorio que hoy conocemos como España? Es importante comenzar diciendo que
ahí ya había unos idiomas, porque la lengua española y el latín que tuvo antes no es el origen más remoto de nuestra lengua. Antes de que llegaran los romanos y trajeran el latín a España, o a lo que ahora conocemos como España, ya ahí había diversos idiomas. Es más, había muchos. Y entonces hay que tomarlos en cuenta porque cuando llegó el latín y las autoridades romanas impusieron el latín en España, o en esa península que ahora llamamos España, que comparte territorio con Portugal y con Andorra, esas otras lenguas también tuvieron influencia sobre el latín y el latín sobre ellas, ¿no? Y, y eso fue 300 años antes de que empezara a aparecer algo que se parecía a lo que ahora hablamos, ¿no? Que era exactamente lo mismo. Hay que comenzar por ahí. Ya nos falta menos de un minuto, es decir, que en cualquier momento nos corta, mejor que estemos preparados, porque si no, termina doliéndonos. A mis alumnos siempre les duele cuando se corta en mitad